Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar estudiando, explorando, profundizando en la naturaleza del agua. En este capítulo vamos a ver la relación del agua con el orden molecular y ver un poco más en profundidad conceptos como son la entropía, justamente el orden molecular, la memoria, la transmisión de información por parte del agua y la importancia que tiene el agua para mantenernos en vida y en unidad como sistema orgánico, vivo. La información contenida en cada molécula de agua se remonta a los orígenes del universo. Las sustancias que entran en contacto con el agua no le imprimen nueva información. En realidad lo que hacen es activar estructuras particulares de la memoria del agua. Y el cerebro funciona de forma similar. Es decir, no podemos aprender lo que no sabemos, ni podemos ser lo que no somos. Toda la información ya existe, impresa en la estructura misma del vacío. Lo que hacen ciertas estructuras, ciertas energías con las que entramos en contacto es activar esa información, guardada como memoria. La información, al igual que la energía, no se pierde, o sea que tampoco se crea, de acuerdo a las leyes de conservación de la energía, pero sí puede transformarse. Vamos a meternos un poco en el mundo de la física y de la termodinámica, hacer un vuelo rasante, nos va a ayudar a comprender, a ampliar nuestro grado de comprensión sobre nuestra relación con el agua. Y de hecho es que gracias a estas transformaciones es posible la vida. El agua como sistema físico es estudiado por la termodinámica, una rama de la física que estudia la energía y las transformaciones entre sus distintas manifestaciones. Siempre, desde el punto de vista de la termodinámica, el conjunto de moléculas o la molécula que se estudia en particular se le llama sistema. Un sistema limitado, y todo lo que no entra en este sistema se le llama entorno o alrededores. Y el conjunto es el universo. De manera que un sistema no es algo que uno define de antemano. Puede ser una célula, puede ser tan grande como un ecosistema. Y siempre va a estar en relación con su entorno, en intercambio. Entonces, la termodinámica describe los estados de equilibrio a nivel macroscópico. Ya vimos la primera ley, son tres leyes. La primera, que es la ley de conservación de la energía no se pierde, no se crea, solo se transforma. La segunda ley indica la dirección en que se llevan a cabo las transformaciones energéticas. El flujo espontáneo de calor siempre es unidireccional, desde los cuerpos de temperatura más alta a aquellos de temperatura más baja. En esta ley aparece el concepto de entropía, que es la magnitud física que mide la parte de energía que no puede utilizarse para producir un trabajo. Ya lo veremos con más detalle. La entropía de un sistema es también un grado de desorden. La segunda ley establece que en los procesos espontáneos la entropía con el tiempo tiende a aumentar. Los sistemas ordenados se desordenan espontáneamente. Si se quiere restituir el orden original, hay que aplicarle energía y trabajo al sistema. Esto es importante porque nuestro cuerpo genera orden para mantener la vida, produciendo desorden o entropía en su entorno. Nuestro cuerpo como sistema y su alrededor. Nuestro cuerpo se ordena utilizando energía y trabajo y genera
entropía y desorden en el entorno. Hemos visto las variadas formas en las que se mantiene el orden molecular y luego los veremos con más detalle. El agua es fundamental en esta función gracias a su estructura química y a sus propiedades. A primera vista, la primera ley de la termodinámica puede parecer algo novedoso, una gran noticia. Si la energía nunca se crea ni se destruye, esto significa que la energía puede simplemente ser reciclada una y otra vez. ¿No es cierto? Bueno, sí y no. La energía no puede ser creada ni destruida, pero puede cambiar de formas más útiles a formas menos útiles. La verdad es que en cada transferencia o transformación de energía, en la práctica, cierta cantidad de energía se convierte en una forma que es inutilizable, es decir, incapaz de realizar trabajo. En la mayoría de los casos, esta energía, inutilizable, adopta la forma de calor. Aunque de hecho el calor puede realizar trabajo bajo las circunstancias correctas, nunca se puede convertir en otros tipos de energía que realicen trabajo con una eficiencia del 100%. Por lo que cada vez que ocurre una transferencia de energía, cierta cantidad de energía útil pasa de la categoría de energía útil a inútil, bajo forma generalmente de calor. Si el calor no realiza trabajo, entonces, ¿qué hace exactamente? El calor que no realiza trabajo aumenta la aleatoriedad, el desorden del universo. Es algo que uno debe comprender. ¿Por qué el universo tiende a la entropía, al desorden? La energía del universo tiende a distribuirse en todo el espacio en busca de equilibrio, de mayor estabilidad, de mayor dispersión y probabilidades posibles, lo que da lugar al gran desorden, a la mayor redistribución, al caos y a la máxima entropía. Un aumento de la entropía resulta en una pérdida de información, ya que incrementa el número de estados posibles en los que se puede encontrar el sistema. O sea, aumenta la incertidumbre y el desorden. Cuanto menor es la entropía, mayor es la información que un sistema posee. Luego, esta información se podrá transmitir al interactuar con otros sistemas. Esta es la importancia del orden molecular, de manera de guardar energía correctamente e información y poder transmitirla, transformarla y así poder realizar sus procesos vitales. Si aplicamos suficiente energía, una parte del sistema puede ordenarse y por lo tanto disminuir su entropía. Pero esta entropía aumentará en otro componente del sistema. Es decir, el orden, lo que llamamos orden molecular, tan importante para la vida, para nuestras funciones vitales, es un sinónimo en realidad de diferencia, de heterogeneidad. Lo cual quizás no coincida necesariamente con el concepto que tenemos normalmente de orden. Aquí orden, en lo que refiere a la vida, es un desequilibrio. Mantenemos el orden interno a expensas de un desequilibrio. La vida es desequilibrio. Cada unidad viva es un desequilibrio que se mantiene, es decir, mantiene su orden molecular a expensas de energía y trabajo. Si no fuera así, la temperatura corporal se equilibraría rápidamente con la del entorno, que es lo que sucede al morir, o no podríamos respirar ni realizar ningún intercambio de energía e información con el entorno, ya que estas transferencias son justamente por diferencias de cargas eléctricas, de presión, etc. Los seres vivos, para mantener un orden u organización, deben exportar entropía. Es lo que se denomina negentropía.
La negentropía, también llamada entropía negativa o sintropía de un sistema vivo, es la entropía que el sistema expulsa para mantener baja su entropía. Sin este grado de orden no sería posible la vida. Un estado negentrópico es un estado macroscópico, estable, alejado de la condición de equilibrio. Lo voy a detallar ahora más profundamente, pero que quede esta imagen clara. La vida es un desequilibrio. La vida es cambio y transformación. La vida es movimiento. El movimiento es desequilibrio. De manera que vamos a estar siempre de equilibrio en desequilibrio, de equilibrio en desequilibrio, de equilibrio en desequilibrio. De reposo al movimiento, de reposo al movimiento. Esto es lo que hace los eternos ciclos y lo que hace posible las transformaciones. Nuestro cuerpo como sistema individual, en relación, conectado con el sistema mayor que es el universo y la naturaleza, con sus ciclos, sus cambios y sus transformaciones. Y esto es posible porque hay movimiento. Este movimiento es desequilibrio, es un estado de reposo que sale de su reposo, se mueve, vuelve a un reposo, se vuelve a mover, vuelve a un reposo, se vuelve a mover. Estos son los eternos ciclos. Ya en otro capítulo voy a explicar un poco mejor este concepto que es re interesante porque es muy importante entender los ciclos. Porque verdaderamente la vida es cíclica, el universo es cíclico. No es algo lineal que se expande ad infinitum. El universo respira, tiene su latido, su expansión, su contracción, de manera cíclica. El universo está vivo, y si está vivo es consciente y tiene un grado de inteligencia, evidentemente muy superior a lo que nosotros podemos imaginar. Un buen ejemplo lo constituyen los imanes. Una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. En el interior de la materia, como es el caso del agua, existen pequeñas corrientes cerradas debidas al movimiento de los electrones de sus átomos. Cada una de ellas origina un microscópico imán o dipolo. Cuando estas partículas, que son como pequeños imanes, están orientadas en todas direcciones, sus efectos se anulan mutuamente y el material no presenta propiedades magnéticas. En cambio, si todos los imanes se alinean, actúan como un único imán. En este caso se dice que la sustancia se ha magnetizado. Una carga en movimiento produce un campo magnético. Los electrones son partículas con carga negativa cuyo flujo produce electricidad. El magnetismo está muy relacionado con la electricidad. De hecho, se los conoce como electromagnetismo. Una carga eléctrica está rodeada de un campo eléctrico y si se está moviendo, también de un campo magnético. Esto se debe a las distorsiones que sufre el campo eléctrico al moverse la partícula. El campo eléctrico es una consecuencia relativista del campo magnético. El movimiento de la carga produce un campo magnético, más precisamente electromagnético. Dicho de otra forma, están relacionados, son complementarios, ¿no? El campo eléctrico y el campo magnético. Responden al principio de generación y control. Siempre que hay una fuerza que genera movimiento, por ejemplo, aparece otra opuesta y complementaria que la controla o la limita. Es lo que permite los ciclos, el crecimiento, el equilibrio. Volviendo al ejemplo del imán, en un imán de barra común, que al parecer está inmóvil, está compuesto de átomos cuyos electrones se encuentran en movimiento, girando sobre su órbita. Esta carga en movimiento constituye una minúscula corriente que produce un campo magnético.
todos los electrones en rotación son imanes diminutos. Magnetizar un material es ordenar sus imanes atómicos. Siguiendo con el ejemplo del imán, para crear uno debemos hacer pasar electricidad por el material. Es decir, tenemos que dar un impulso de energía, en este caso dado por una bobina que gasta una cierta cantidad de energía en magnetizar, por ejemplo al hierro. Es decir, hay un gasto energético para alinear los átomos u ordenar el sistema. Este ordenamiento también puede ser inducido en otros materiales. Pero cuando cesa el estímulo, desaparece el orden, ya que el sistema tenderá al equilibrio. El hierro tiene la particularidad de conservar el magnetismo por largo tiempo. Es como si el hierro guardara la memoria del campo electromagnético generado por la bobina y mantuviera sus átomos ordenados. Con el tiempo, como todo tiende al equilibrio, los materiales pierden su capacidad magnética, aunque a diferente velocidad de acuerdo a la naturaleza del material y a sus interacciones. Este estado de memoria magnética o imantación es un estado de negentropía, directamente relacionado con el orden molecular. Este fenómeno se produce porque los espines de los electrones de los átomos de hierro, al actuar como un agente ordenador, se alinean entre sí, como consecuencia del campo magnético creado por la bobina, generando así microscópicos campos magnéticos propios que resuenan con el campo de la fuente eléctrica. Estos campos en miniatura son ínfimos, pero suficientes para ordenar a sus vecinos más próximos. Este ordenamiento se expande por todo el metal, creando un estado macroscópico de negentropía al que llamamos imán. Guarden en la mente este ejemplo porque es lo que sucede con el agua del cuerpo y toma la energía de la respiración, la energía de los alimentos y la energía de la mente para alinearse como un imán y ordenar el sistema. El agua presenta un fenómeno similar a los imanes. Los solutos presentes en ella pueden actuar como estímulo para producir un orden molecular o estado negentrópico a nivel macroscópico. Esto explica la capacidad del agua para guardar, es decir, para memorizar, para guardar información. Es el caso, por ejemplo, de las diluciones homeopáticas, que incluso ya en ausencia del principio activo, es decir, del soluto en esa solución, la solución guarda memoria de este. ¿Y cómo ocurre esto? Las moléculas de agua tienen la capacidad de resonar con la vibración del soluto, es decir, el agua como solvente dentro de una solución, el soluto le imprime información al agua. Es por una relación de resonancia. La resonancia ocurre cuando dos sistemas vibran con frecuencias proporcionales. Cuanto más iguales son estas frecuencias, estas oscilaciones, mayor será la interacción. Esta propiedad es muy importante en la naturaleza. Por ejemplo, la absorción y emisión de la luz es un efecto de las resonancias. Las interacciones en un sistema de partículas que tienden al equilibrio también es efecto de las resonancias. Cuando se agita una solución, aumentan las colisiones, los choques entre las moléculas. Esto tiene el efecto de distribuir más simétricamente las velocidades, creando además correlaciones que por resonancia se transmiten a todo el sistema. Sabemos que además las moléculas vibran de formas características debido a su energía interna. Y esta vibración es transmitida electromagnéticamente al agua, generando una resonancia entre las moléculas. Este fenómeno
guarda relación directa con la singular estructura molecular del agua. El orden en los sistemas biológicos es fundamental, ya lo vengo diciendo. Los organismos mantienen su orden u organización mediante el metabolismo. Los alimentos y la respiración son los verdaderos agentes del orden. Mantenemos nuestro orden interno gracias a la respiración y a los alimentos. ¿Cuál es el contenido precioso en los alimentos y el agua que nos aleja del desorden y de la muerte? ¿Recuerdan capítulos anteriores? Respuesta: la luz y su capacidad para aportar orden al sistema. Hay una diferencia en los modos como la materia inorgánica y la materia viva se las arreglan para hacer frente a la segunda ley de la termodinámica y a la entropía. Mientras que en el caso de la materia inorgánica es necesaria la participación de enormes cantidades de átomos para que en promedio alcanzar una cierta estabilidad que haga posible su ordenamiento y organización. Pero a diferencia en los sistemas vivos, la ley de los grandes números para evitar la entropía no es una condición absoluta, ya que comparativamente con solo unos pocos átomos participantes en las estructuras y procesos celulares, se logra evitar el desorden de este movimiento térmico. Y el agua es muy importante en este proceso de mantener el orden y evitar justamente controlar el movimiento térmico producido por el metabolismo, justamente. Y es que la materia viva, por la peculiar organización de sus átomos y la estructura molecular del agua, en cristales aperiódicos o cuasicristales, recuerdan el capítulo anterior, absorbe entropía negativa, absorbe negentropía del ambiente y se resiste a la desorganización y a la degradación. Es decir, podríamos decirlo de otra manera, que es el agua y la propia conformación de los tejidos vivos que atraen orden en sí mismos. Los seres vivos manifiestan el comportamiento ordenado de la materia. Podemos decir, termodinámicamente hablando, que la vida es un verdadero desequilibrio, ya que el estado de equilibrio o máxima entropía es la muerte. La vida, entonces, representa el comportamiento ordenado y organizado de la materia, que no está basado solo en su tendencia a pasar del orden al desorden, sino también basado en un orden existente que es transmitido y mantenido. Dos son, pues, los principios que pueden describir la existencia de los sistemas vivos: el orden a partir del desorden y el orden a partir del orden, típico de los sistemas biológicos. Veamos el primero de los dos, que es el orden a partir del desorden. Un sistema biológico se mantiene vivo en su estado organizado, tomando energía del ambiente y procesándola a través de su eficiente maquinaria química. Esta acopla las sucesivas transformaciones energéticas a la producción de trabajo útil, lo que le permite ejercer las diferentes funciones celulares y así mantener su organización interna. Durante estos procesos, las células devuelven a su entorno energía disipada, que consiste en calor y otras formas, por ejemplo, otras formas de átomos, moléculas, vapor de agua, anhídrido carbónico, etc., que rápidamente se distribuyen en el ambiente aumentando su desorden y entropía. Así, los organismos vivos ganan orden interno a expensas
de generar desorden en su ambiente. Somos exportadores de entropía. La segunda categoría es orden a partir del orden. No toda la ordenación de un organismo exige que su ambiente se desordene. Existe un orden transmitido genéticamente. La estructura del ADN permite almacenar la información genética de forma inalterada durante generaciones. Y esto es debido a la peculiar estructura molecular, un verdadero cristal aperiódico. Un gen no es perturbado por la agitación térmica y por eso puede transmitir la información genética de generación en generación sin degradarse. Es la estructura del ADN. Recuerden que un gen es un espacio, un pedazo de ADN conteniendo la información precisa para sintetizar una proteína. También pueden hacer otras moléculas como biomoléculas complejas como ARN y ADN inclusive. ¿De acuerdo? Esto es un gen, es un locus en la molécula, la cadena del ADN especial. Ya se sabe cada gen, el lugar que ocupa dentro de cada cromosoma, ya está estudiado largamente en el genoma humano. El rol del agua en el mantenimiento del orden es fundamental. Ya vimos que el agua forma estructuras de tipo cuasi cristalino. De hecho, como vimos antes, se lo considera un cristal líquido. Este tipo de cristal aperiódico se diferencia de los cristales ordinarios que presentan periodicidad y regularidad en su estructura. Un cuasicristal es una forma estructural que es ordenada pero no periódica, es decir, carece de simetría traslacional. Al expandirse pierde simetría. Es la diferencia con los cristales ordinarios. Un cuasicristal presenta una configuración atómica molecular que permite codificar gran cantidad de información como memoria y mantenerla estable y duradera. Como vemos, la vida se las arregla para mantener el orden en los organismos y evitar la extinción. El agua no sirve únicamente para calmar la sed, lavarnos o cocinar. El agua es fuente de orden y coherencia. El orden y la coherencia no solo le permiten a un organismo existir, sino también potenciar su capacidad de adaptación y la eficacia de sus procesos. El agua, al igual que cada una de las partículas que componen nuestro cuerpo, contiene toda la información del universo y es capaz de transmitirla. Ya vemos que la energía útil es ordenada. La información es equivalente. Para que sea útil, debe estar ordenada. Es la manera de acceder a la memoria y optimizar los procesos informáticos. Ese es el verdadero conocimiento, y no el saber intelectual. El conocimiento es información ordenada por el estudio, la práctica, el entrenamiento asiduo y la programación inteligente. A diferencia de picotear información a izquierda y a derecha, acumulando datos desordenados, haciéndonos creer que sabemos mucho. Pero este tipo de saber carece de poder, de energía, de utilidad práctica, ya que carece de orden y propósito. El agua es la sangre de la tierra y de hecho es también nuestra sangre. La vida no es otra cosa que agua organizada. Si extraemos todo el agua de un ser humano, lo que quede de éste serán unos cuantos gramos de sales minerales que se pueden adquirir
muy fácilmente en cualquier droguería. Como todos los seres vivos estamos hechos de agua, esta nos conecta entre todos, con todos los procesos de creación y con el secreto mismo de la vida. Aumentando nuestro conocimiento acerca de la naturaleza del agua, quizás sea una manera simple y natural de volver a los orígenes y encontrarnos con nosotros mismos. No olvidemos que somos en promedio como mínimo un 60 y pico % de agua, no es poca cosa. El agua, por sus características, nos conecta inevitablemente con la profundidad de nuestro ser. Los seres humanos, al igual que el resto de los mamíferos, nos desarrollamos en el periodo de gestación sumergidos en un microcosmos acuático, salado y cálido, cuya composición se asemeja a la del océano original del cual surgió la vida. Probablemente esta sea la razón de la atracción que sentimos por ella, por el agua, ya que nos vincula con nuestro origen como individuos y como especie, y esta misma familiaridad con el agua hace que la mayoría de las personas no hayan reparado en su extraña singularidad y en los secretos que contiene. Ok, espero que resulte interesante, que despierte preguntas, curiosidad, todas esas dudas, reflexiones, son como espejos donde uno puede observarse finalmente a sí mismo, que es el objetivo del conocimiento. El conocimiento, en definitiva, es conocerse a sí mismo y conocer el universo y todos sus secretos a partir de sí mismo, ya que somos una creación y contenemos toda la información del universo, por supuesto en una escala humana y en posibilidades humanas, pero está claro que vivimos generalmente muy por debajo de nuestras posibilidades. Y la vida humana, por cuestiones culturales, sociales, históricas, que ahora no vienen al caso, se ha ido degradando. Hemos ido ganando en tecnología, en comodidades, sin embargo, hemos ido y vamos perdiendo generación tras generación fuerza vital, instinto, conexión con la naturaleza, y el espíritu humano se va estrechando y debilitando cada vez más. Ese es el resultado, podemos verlo en la sociedad y en el mundo humano, en la sociedad humana, cómo vivimos. Ok, nos vemos la próxima. Si les resulta de interés, lo pueden compartir y no dejen de preguntarme si tienen dudas. Gracias.